Hola, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el temario. El día de hoy nos toca abordar el tema de disfagia en el adulto mayor. Como índice de esta clase vamos a tener primero los objetivos, la introducción, la definición de la disfagia, la clasificación, los principales mecanismos implicados en su fisiopatología y en su desarrollo, la epidemiología, evaluación y el abordaje diagnóstico, algoritmos diagnósticos, prevención, intervenciones que podemos realizar, el pronóstico y las conclusiones. En cuanto a los objetivos de esta clase, va a ser que el residente de geriatría domine los conceptos, clasificación, abordaje diagnóstico y diferencial, la prevención y el pronóstico referentes a la disfagia. Y segundo, que el residente de geriatría reconozca el tratamiento no farmacológico, es decir, el rehabilitatorio de la disfagia. Como introducción, vamos a tener que la disfagia es un síndrome geriátrico. Aproximadamente desde el 2016 se le considera como tal, que afecta aproximadamente entre el 10 al 33% de los adultos mayores. Aquí vamos a definir una disfagia en específico, que va a ser la disfagia orofaringia, que se va a definir como esa dificultad o imposibilidad para mover el bolo alimenticio con seguridad de la boca al esófago y que puede causar aspiraciones traqueobronquiales. Vamos a tener que la importancia de este síndrome geriátrico va a recaer sobre todo en sus complicaciones. Entre ellas, las más importantes son la malnutrición, la deshidratación, el riesgo de neumonía o la aspiración traqueobronquial. Vamos a entender que esta entidad clínica pues va a ser una sumamente infradiagnosticada y subestimada y infratratada por nuestro grupo profesional. Entonces, de ahí la importancia en que la empecemos a reconocer como de suma importancia. En cuanto a la clasificación, esta la podemos clasificar de diversas maneras, según el tiempo de evolución, en una disfagia aguda o crónica, o de inicio abrupto o de inicio crónico, según su origen fisiopatológico, si tiene un origen a nivel neurogénico, mecánica, iatrogénica y sarcopénica, que vamos a revisar más adelante, según la etapa de la deglución que esté afectada, y esta la podemos dividir principalmente en dos categorías, la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. La disfagia orofaringea va a ser aquella que va a estar por arriba del esfínter esofágico superior y la esofágica hacia abajo. Vamos a tener que en la disfagia orofaringea vamos a tener dos conceptos muy importantes, que son la afectación de la eficacia de la deglución y de la seguridad de la deglución. Entonces, vamos a abordar un poquito más estos temas para podernos entender. Entonces, en cuanto a la disfagia orofaringea, vamos a tener que van a existir diversas alteraciones y mecanismos por los cuales esta va a ocasionar alteraciones de la seguridad y alteraciones de la eficacia. Entonces, cuando mencionamos que un paciente tiene una alteración de la seguridad a la deglución, pues nos referimos a que este paciente se va a presentar principalmente con penetraciones de contenido alimentario, aspiraciones o aspiraciones silentes. Entonces, aquí vamos a comentar más adelante cuáles son las diferencias entre estas tres entidades. Y aquí hay una escala que utilizan en otorrinolaringología, que sería la escala de Rosenbeck, que utilizamos en algunos estudios imagenológicos, que nos clasifica el grado de alteración de la seguridad que tiene nuestro paciente. Entonces, vamos a tener que va a haber diversas alteraciones, sobre todo de los músculos suprayoideos, una disminución del movimiento, un reflejo tusígeno disminuido o abolido. El mecanismo principalmente pues es por una disminución de la respuesta deglutoria a nivel neural. Aquí los principales factores relacionados pues van a ser la edad, la presencia de un infarto cerebral, enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, demencia, confusión, algunos fármacos y el síndrome de fragilidad. En cuanto a la alteración de la eficacia de la deglución, pues vamos a tener que este se va a caracterizar por fallo al sellado labial, un pobre control lingual, una pobre propulsión lingual, una deglución fraccionada, la presencia de residuo oral una vez que el paciente hace el intento de deglutir,
residuo valecular, que sería en la parte laríngea, y residuo faríngeo. Vamos a tener que esta va a estar caracterizada por la reducción de la velocidad del bolo, sobre todo a nivel faríngeo y esofágico, la reducción de la energía del bolo y la reducción del tamaño. Aquí el principal mecanismo pues va a ser debilidad de la musculatura lingual. Entonces, aquí los principales factores de riesgo relacionados: la sarcopenia, la debilidad, malnutrición, hipertrigliceridemia, una disminución de la masa muscular y la fragilidad. Entonces, vamos a tener que, como ya bien vimos, vamos a tener alteraciones en la eficacia de la deglución y alteraciones de la seguridad. Estas ya las comentamos y me gustaría hacer la diferencia entre las alteraciones de la seguridad. Vamos a tener que las penetraciones laríngeas van a ser definidas como aquel bolo que entra al vestíbulo laríngeo. Las aspiraciones laríngeas va a ser cuando el bolo atraviesa las cuerdas vocales verdaderas y entra en la vía aérea. Y por último, las aspiraciones silentes, que van a ser evidenciadas por algún estudio de imagen, en donde vamos a tener esta aspiración laríngea. Sin embargo, nuestro paciente no va a tener la presencia de tos, entonces por eso se van a conocer como silentes. En cuanto a la prevalencia de la disfagia, pues afecta hasta el 16% de los adultos mayores de entre los 70 y 79 años, pero con el paso de la edad, pues su prevalencia va aumentando hasta un 33% en pacientes arriba de los 80 años. Vamos a tener que diversos grupos poblacionales pues van a tener prevalencias muy diferentes. Aquellos adultos mayores que viven en la comunidad, aproximadamente un 27%. Los pacientes viejos que son ingresados a un servicio de hospitalización, aproximadamente un 47,5%. Es decir, prácticamente la mitad de los pacientes que se hospitalizan tienen una alteración asociada a disfagia. De los pacientes institucionalizados, aquí la prevalencia es mucho más alta, del 56 al 78%. Pacientes con una enfermedad cerebrovascular, dígase infarto isquémico o hemorrágico, con una prevalencia del 30 hasta el 78%. La enfermedad de Parkinson, que afecta más del 50% de los pacientes. Y enfermedad de Alzheimer, hasta en un 84% de prevalencia de disfagia. Continuando, pues vamos a abordar la fisiología de la deglución. Vamos a tener que la deglución se va a definir como esta actividad para transportar las sustancias sólidas, líquidas y salivas desde la boca hacia el estómago. Vamos a tener diferentes fases de la deglución, dentro de las cuales pues lo podemos clasificar sobre todo en 4 etapas: la fase oral preparatoria, la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Las dos primeras fases, la oral y la oral preparatoria, pues van a ser principalmente de control voluntario, es decir, que nosotros vamos a poder controlar la cantidad de bolo y en el momento en el que deseamos pasarlo. Sin embargo, la fase faríngea y esofágica van a ser de control involuntario. Entonces, alteraciones a nivel neurológico o de este disparo en la activación de los mecanismos para poder lograr la fase faríngea y esofágica, pues van a ser muy importantes para que el paciente desarrolle disfagia. Vamos a tener aquí las 4 fases de la deglución. En la imagen del cuadro A es en la fase oral preparatoria. Aquí, pues la fisiología principal de esta fase es que hay una administración de alimentos o líquidos en la cavidad oral. Dependiendo del alimento, pues vamos a tener que tener cierta coordinación, sobre todo lograr un cierre labial correcto. Si nuestro paciente está masticando, pues va a tener que tener una dentadura correcta, va a tener que poder generar una salivación suficiente para que el bolo se humedezca y se mezcle. Y una vez que esté listo, pues vamos a pasar a la fase oral. La fase oral es esa propulsión que se realiza por medio de diversos músculos, entre los cuales pues destacan los músculos de la lengua, la elevación del velo del paladar, en los cuales
se va a arrojar el bolo alimenticio hacia la parte posterior, hacia la faringe. Una vez en la faringe, pues va a haber un cierre a nivel cricofaringeo para prevenir las aspiraciones, elevación del hueso guioides para permitir una mayor amplitud y que el bolo alimenticio continúe hacia en su trayectoria. Y en la última fase, que sería la fase esofágica, aquí es donde ya se abrió el esfínter esofágico superior y hay un paso del bolo alimenticio acompañado de un peristaltismo. Vamos a tener que la deglución va a estar controlada por, o van a estar implicados muchos nervios, muchos músculos, van a estar implicados áreas de la corteza cerebral. Entonces, es muy importante conocer este grupo de músculos, de entre los cuales, pues, los músculos de la fase oral, pues, los podemos agrupar en diversos grupos, agrupar, perdón, en los que se funcionan en los labios y las mejillas, como el orbicular de los labios, el bucinador, el risorio, el elevador de los labios y el depresor de los labios. Estos van a estar controlados por el nervio facial, por el par número 7. La lengua, que también es sumamente importante por los músculos longitudinales, genioglosos, ioglosos, estilogloso, patologloso, que van a estar controlados por el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio hipogloso. También los músculos mandibulares, el temporal, el massetero, el pterigoideo lateral y medial, pues van a participar en la deglución y en la masticación y van a estar controlados principalmente por el nervio facial. En cuanto a la fase faríngea, pues también vamos a tener muchos grupos musculares que van a estar implicados. En el paladar blando va a estar el tensor del velo del palatino, el patalogloso, el palatofaringeo, el elevador del velo del paladar y la úvula muscular. Estos van a estar controlados por el nervio trigémino y la rama faríngea del nervio vago. Vamos a tener también la musculatura faríngea que va a estar formada por estos músculos, el digástrico anterior, el genilloideo, el estiloideo, estilogloso, el palato faríngeo y el palatogloso. Vamos a tener que van a estar controlados por igual pares craneales, el hipogloso facial, el vago y el esfínter esofágico superior, que es la última porción de la fase faríngea y donde comienza el esofágico, pues aquí va a estar el músculo cricofaríngeo y va a estar controlado por el nervio vago. Entonces, diversas alteraciones, tanto a nivel muscular, pueden generar disfagia, también como alteración nerviosa o de los nervios de los pares craneales van a generar también estas alteraciones. Vamos a tener que durante el envejecimiento pues van a haber diversas características o pérdidas de funcionalidad que vamos a ver con el paso del tiempo. Estos cambios asociados al envejecimiento en cuanto a la deglución van a ser conocidos como presbifagia y van a ser diferentes a los individuos de edad normal. Aquí las principales características que vamos a tener asociados al envejecimiento, pues va a haber una disminución en el aumento de presión durante la deglución faríngea, una reducción de la presión máxima isométrica de la lengua, una barra cricofaringea persistente en estudios de bario, un residuo persistente después de la deglución, un aumento de la probabilidad de penetración no patológica, diversas formas de dismotilidad esofágica y el lentecimiento del tránsito esofágico. Entonces, todas estas cambios a nivel de la deglución, pues van a conllevar a diversas manifestaciones. Entonces, si tenemos alteraciones en la presbifagia, alteraciones en la dentadura, en el sabor, en los olores, la fuerza muscular, alteraciones de los tejidos elásticos, pues esto nos va a llevar a una disminución del rango de la masticación, una disminución de la trituración y de la velocidad de deglución, un aumento, como ya vimos, post-deglución de residuo, un incremento o una disminución de la excursión hialolaringea, es decir, la elevación del yoides va a ser menor y eso va a conferir que haya un menor espacio para el paso del bolo alimenticio y un aumento del riesgo de la vía aérea superior. Acompañado por esto, algún estresor o alguna comorbilidad que
que pueda tener nuestro paciente, pues nos va a llevar a un aumento en la susceptibilidad a disfagia. Si hay un aumento en la disfagia o se presenta la disfagia, pues nos va a generar malnutrición, neumonía y deshidratación, y esto a su vez va a impactar en tanto la mortalidad, la morbilidad y la readmisión hospitalaria. De ahí la importancia. Entonces vamos a tener que, a diferencia de la disfagia orofaringea, en cuanto a la disfagia esofágica, pues también van a haber cambios importantes asociados al envejecimiento que van a afectar la motilidad esofágica. Vamos a tener que va a haber una disminución de las neuronas de los plexos nerviosos digestivos, una disminución de la distensibilidad esofágica y peristalsis, una disminución del esfínter esofágico superior, una disminución del esfínter esofágico inferior en el reposo, una disminución en la capacidad del vaciado gástrico, una disminución en el aclaramiento de material refluido y como otros cambios, un aumento en la presión del esfínter esofágico inferior, una amplitud y duración de la contracción distal esofágica aumentada, lo cual nos va a llevar a trastornos de la regulación del apetito, hipotensión postprandial, disfagia, dolor retroesternal, erge y pirosis. Aquí vamos a tener que, a diferencia de los músculos que controlan la faringe y la cavidad oral, estos generalmente a nivel esofágico van a estar dados por vías, por inervaciones intrínsecas y extrínsecas del músculo liso y el músculo estriado, generalmente asociados a los plexos de Meissner y Auerbach, y los principales mediadores que van a estar implicados, pues va a ser la acetilcolina y el óxido nítrico. Entonces, con los cambios va a haber una disminución de la activación del núcleo dorsal del vago y del núcleo ambiguo, lo que igual va a disminuir la inervación intrínseca del músculo liso. En cuanto a la etiología de la disfagia, pues dependiendo del tipo, vamos a tener que la disfagia orofaringea pues va a estar causada por enfermedades crónicas progresivas. Puede estar causada por infartos cerebrales, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, incluso sarcopenia. También están implicadas enfermedades neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, la dermatomiositis, la polimiositis y el uso de antipsicóticos. También vamos a tener causas estructurales que pueden ser cáncer de cabeza y cuello, cirugía reciente o radioterapia, que haya recibido radioterapia en el cuello o el cráneo, mucositis inducida por quimiorradiación, el divertículo de Zenker, osteofitos cervicales, linfadenopatía, bocio y barra cricofaringea. Todas estas van a generar una compresión extrínseca de la faringe. Y también tenemos las causas orales, ¿no? Que tenga una pobre salud dental o una dentadura poco adecuada, que tenga boca seca y el uso de medicamentos. Aquí los medicamentos más importantes que están asociados a la presencia de disfagia orofaringea son los alfa bloqueadores, los beta bloqueadores, los YECAs, los anticolinérgicos, ansiolíticos, bloqueadores de los canales de calcio, diuréticos, relajantes musculares, antidepresivos y antipsicóticos. En cuanto a la disfagia esofágica, en cuanto a las causas, vamos a tener que la principal va a ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico o esofagitis. Esta generalmente va a tener una prevalencia del 30 al 40%. Esta puede también estar caracterizada por una esofagitis eosinofílica o una disfagia funcional. Vamos a tener otro grupo de enfermedades que son los desórdenes funcionales esofágicos, que representan el segundo grupo, del 20 al 30% de la disfagia esofágica. Generalmente va a estar dado por pirosis funcional, enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo, el globus faríngeo y la hipersensibilidad al reflujo. Aquí también vamos a tener diversos medicamentos que van a ocasionar alteraciones a este nivel. Vamos a tener que aquellos que causan esofagitis por medicamentos, pues de los más reconocidos, el ácido ascórbico, los bifosfonatos, como ya sabemos, el sulfato ferroso, los AINES, el cloruro de potasio, la quinidina y la tetraciclina. En cuanto al reflujo por una disminución del esfínter esofágico o del tono del esfínter esofágico inferior, pues vamos a tener el consumo de alcohol, el uso de anticolinérgicos, el uso de benzodiazepinas, cafeína, bloqueadores de los canales de calcio, antidepresivos tricíclicos.
Ya como causas menos frecuentes tenemos las condiciones estructurales o mecánicas en un 5%. Aquí entraría la estenosis péptica, un cuerpo extraño con impactación de alimentos, cáncer, ya sea gástrico o esofágico, o una masa mediastinal, y el anillo de Chansky. También vamos a tener los desórdenes de la motilidad esofágica. Aquí vamos a tener ausencia de la contractibilidad, acalasia, el espasmo distal esofágico, la obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica, un esófago hipercontráctil, desórdenes de la motilidad y disfunción inducida o disfunción esofágica inducida por opioides, que es una entidad que se está reconociendo actualmente. En cuanto a las infecciones, esofagitis por cándida, esofagitis por citomegalovirus o por virus del herpes simple. Y en cuanto a enfermedades reumatológicas, pues la enfermedad prototipo pues sería la esclerosis sistémica. En cuanto a los factores de riesgo que tiene el adulto mayor para presentar la disfagia, pues vamos a tener estas alteraciones. A nivel sensitivo, pues va a haber una disminución en cuanto a los órganos de los sentidos, tanto olfato como al gusto. Vamos a tener que a nivel cortical, pues va a haber una disminución de la plasticidad. A nivel oral, una disminución de la salud dental, una disminución de la masa muscular, una disminución en la producción de saliva y una alteración en la elasticidad de los tejidos. También vamos a tener que van a tener una capacidad sensitiva alterada y van a tener cambios esqueléticos asociados que los van a predisponer a la disfagia. Muy importante considerar las complicaciones de la disfagia. Aquí las principales pues va a ser la malnutrición, la deshidratación y la neumonía por aspiración. En cuanto a la malnutrición, pues este va a dar un aumento del riesgo de complicaciones, va a retrasar la rehabilitación de nuestro paciente, va a llevar a un incremento de la mortalidad. En cuanto a la deshidratación, pues va a llevar a un riesgo aumentado de neumonía por aspiración, colonización bacteriana, disfagia orofaringea, confusión mental, vértigo, debilidad y fatiga. Y la neumonía por aspiración, pues va a estar asociada con altas tasas de morbimortalidad. Aquí tenemos las complicaciones, principalmente la malnutrición y la deshidratación relacionadas a la disfagia. Entonces tenemos un paciente que tiene cambios asociados al envejecimiento y enfermedades que están presentes, pues los cuales los lleva a diferentes alteraciones a nivel sensitivo, que lo va a llevar a una imposibilidad para comer o beber, anorexia e incluso miedo a comer. Esto va a llevar a una ingesta reducida de alimentos y fluidos, lo cual va a llevar a la malnutrición y desnutrición. Y aparte de todo esto, va a haber algunas otras alteraciones que van a estar presentes, como lo podría ser la anorexia, problemas para la masticación, la fragilidad, la depresión y el deterioro cognitivo. Aquí vamos a tener también muy importante considerar que la comida no sea del agrado del paciente, que también puede impactar en esta cuestión. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la disfagia, pues vamos a tener que pueden ser distintas. Va a haber pacientes que se presenten con tos o ahogos durante o después de las comidas, cambios en el tono de la voz después de los alimentos, arcadas, regurgitación nasal, incapacidad para mantener los labios juntos, un control reducido de lengua, que el paciente nos comente que tenga odinofagia, dificultad para la masticación por diversas características, dificultad en el traslado del bolo alimenticio, babeo o dificultad de mantener el alimento dentro de la boca, pérdida de peso de etiología desconocida, un aumento en las secreciones traqueobronquiales y aquellos pacientes que tengan neumonías de repetición, pues también tendríamos que considerar el diagnóstico de disfagia. En cuanto al abordaje de este grupo de pacientes, hay que hacer una historia clínica completa. Aquí se describen los principales signos de alarma que tenemos que estar al pendiente en los adultos mayores. Aquí, en cuanto a lo cognitivo, pues el delirio, que tenga tamaños inapropiados de los bocados o que coma en exceso, que juegue con la comida o que sus tiempos de comida sean muy prolongados. El comportamiento alimentario, es decir, que ya tenga algunas medidas compensatorias como que el paciente aumente la cantidad de líquido
que se queda en la placa, evitación de algunos alimentos, ya sea o texturas específicas, tiempo prolongado para comer, una masticación laboriosa o difícil, una deglución repetitiva o intentos repetitivos para pasar el mismo bolo, una bolsa o la retención de comida en las mejillas, un aumento en la necesidad de aclararse la garganta después de comer. Y en cuanto al compromiso de la función orofaringea, pues la presencia de voz húmeda, ronca, la presencia de disartria, salivación, asimetría facial, tos o la sensación de ahogo. Y en cuanto a las observaciones, pues que el paciente tenga queja de sensación de obstrucción, ya sea en la garganta o en el tórax, regurgitación de alimentos o ácidos y pérdida inexplicable de peso. Y por último, la dificultad para respirar durante las comidas o inmediatamente después de comer. En cuanto al interrogatorio, aquí se nos recomienda hacer una anamnesis correcta y una historia clínica completa. En cuanto a esto, pues nos propone realizar 5 preguntas fundamentales. La primera sería, ¿qué sucede cuando intentas tragar o deglutir? Y si el paciente nos refiere que tiene tos, asfixia, regurgitación nasofaringea o requiere aclaramiento de la garganta, pues estos son síntomas de disfagia orofaringea. Si el paciente, por el contrario, nos dice que tiene sensación de que los alimentos se le atoran detrás del esternón, dolor en el pecho o acidez retroesternal, pues probablemente la disfagia sea de origen esofágico. La siguiente pregunta que tenemos que hacer es si tiene problemas para masticar. Entonces aquí lo podemos evidenciar en aquellos pacientes que hacen comidas prolongadas, que tienen una masticación laboriosa o una deglución repetitiva. Entonces aquí podríamos considerar en este grupo de particular de pacientes el diagnóstico aunado a otras evaluaciones que pueda tener demencia o una enfermedad progresiva, que tenga dolor en la cavidad oral, alteraciones en las dentaduras, que tenga boca seca, que pueda estar asociado a medicamentos, ya sea anticolinérgicos o algunos otros medicamentos, y o que esté deshidratado. La siguiente pregunta sería si tiene dificultad para tragar sólidos, líquidos o ambos. Aquí importante, pues la dificultad para tragar líquidos, pues va a ser propio de la disfagia orofaringea. Si tiene dificultad para tragar sólidos, disfagia esofágica. Y si tiene alteración para los líquidos y los sólidos, pues van a estar afectados ambos. Aunque la alteración principal, pues va a ser a nivel de la motilidad esofágica. Como siguiente, pues vamos a describir el inicio de los síntomas, la duración y la frecuencia de los síntomas. Si tenemos un paciente con un inicio abrupto, pues vamos a pensar en un evento vascular cerebral, la presencia de algún alimento o cuerpo extraño o esofagitis por medicamentos. En cuanto a un inicio lento y progresivo de la disfagia, pues enfermedades neurodegenerativas o malignidad. Si se presenta de forma intermitente, trastornos de la motilidad esofágica, medicamentos o el abuso de opioides. Y además de esto, ¿cuáles son los síntomas que va a tener asociados nuestro paciente? Hay que ver si tiene asimetría facial, entumecimiento de la cara y tos con la deglución, pues probablemente un EBC. Cambios cognitivos, acumulación de alimentos, comidas prolongadas y necesidad de que el cuidador le esté dando múltiples señales para que el paciente pueda deglutir, pues probablemente va asociado a un trastorno neurocognitivo y la pérdida de peso, que puede ser a una enfermedad avanzada o a un proceso maligno. En cuanto a la exploración física, pues vamos a tener diversas hallazgos que tenemos que tener en cuenta y prestarle atención porque nos pueden estar dando pistas de alguna consideración diagnóstica. Por ejemplo, si tenemos una alteración de conciencia alterado, pues estos pacientes van a tener una descoordinación transitoria y autolimitada de la deglución. Si vemos que el paciente se encuentra caquético, pues vamos a pensar en neoplasias. Si está sarcopénico, pues en enfermedades crónicas, si tiene debilidad o fatiga o si tiene un dato de focalización neurológica, pues en enfermedades cerebrovasculares. Si tiene algunas presencias como huellas de picaduras de aguja, piel pálida, fenómeno de Raynaud o dedos en salchicha, pues nos van a orientar sobre todo a enfermedades del tejido conectivo, la ausencia del reflejo nauseoso, sobre todo por la afectación de los pares craneales 9 y 10 que también pueden estar asociados a un EBC, que tenga asimetría facial en un EBC
y que tenga una marcha anormal. También es importante observar los ojos, si tiene tosis, si se acompaña de diplopía, si tiene linfadenopatía ya sea cervical o supraclavicular, que nos haga sospechar de un proceso maligno o esofagitis. Si tiene la presencia de boca seca, pues pensar en enfermedades del tejido conectivo, un efecto adverso de medicamentos o el uso de tabaco. La, si tiene dentición deficiente, dentaduras postizas mal ajustadas o si tiene alguna compresión a nivel extraesofágico como la tiromegalia o el bocio. Si tiene desviación de la lengua o fasciculaciones, pues vamos a pensar más en esclerosis lateral amiotrófica o alteraciones de los nervios craneales. Si en el momento de la devolución tiende a toser o atragantarse o a salivar de más, pues vamos a pensar en regurgitación nasofaringea y pues nos va a localizar principalmente la disfagia. El discurso, si tiene voz débil o voz húmeda, pues nos va a hablar de aspiración laringea crónica o patología de las cuerdas vocales. Y a nivel abdominal, pues hay que buscar signos de hipertensión portal o organomegalia. Una vez que realizamos la historia clínica de nuestro paciente con disfagia, pues lo podemos clasificar en estos tres grupos principales, ¿no? Aquellos que tienen disfagia orofaringea, que generalmente pues van a tener regurgitación nasal, tos, aspiración repetitiva y que incluso puede necesitar pues la aclaración de las secreciones. Si tenemos aquellos pacientes que inician o que su clínica es compatible con una disfagia esofágica, generalmente asociada a regurgitación o comida que no está bien deglutida, o la sensación de dolor o de obstrucción de los alimentos a nivel posterior, aquí tenemos que diferenciar, sobre todo si es una causa estructural o mecánica o si es un trastorno motor. Aquí predominantemente pues nos podemos apoyar de la naturaleza y progresión de los síntomas. Si son síntomas intermitentes y no progresivos, generalmente va a estar asociado a un anillo esofágico o una esofagitis eosinofílica que puede tener otros síntomas asociados como la presencia de asma, atopia o alergia alimentaria. Si tenemos sospecha de que puede tener un componente obstructivo y es de manera progresiva, aquí tenemos que descartar cáncer esofágico y o alguna compresión o una estenosis a nivel esofágico. En cuanto a los trastornos de la motilidad, aquí vamos a tener que estos van a estar relacionados principalmente con la alteración de los líquidos únicamente o pueden estar de los líquidos y los sólidos. De igual manera lo podemos dividir en dos grupos dependiendo de su progresión. Si es intermitente y no progresiva, pues en un espasmo esofágico. Y si es progresiva, tenemos que diagnosticar acalasia o esclerodermia, ¿no? Dependiendo de los hallazgos que encontremos en la clínica. Existen diversas herramientas que nos van a ayudar a realizar el cribaje de disfagia en los adultos mayores, dentro de las cuales pues la escala IT-10 es de las más utilizadas. Algunas sociedades pues recomiendan realizar el tamizaje en todos los pacientes adultos mayores con enfermedad grave o diagnóstico reciente de neumonía. El- la escala recomendada es el IT-10. Como vemos, tiene 10 ítems que van clasificando del 0 al 4 y dependiendo de la puntuación, pues vamos a tener si nuestro paciente tiene un cribaje positivo. El punto de corte para el IT-10 es de más de 2 puntos, decir, de 3 o más puntos se considera positivo para alteraciones de la deglución. Existen otras escalas como la escala de Sydney que también valora a nivel de 17 ítems también los problemas de la deglución. En cuanto a la validez y confiabilidad de este cuestionario, pues existen algunas preguntas que van a ser de mayor utilidad o que tienen mayor impacto, como el ítem número 1, que dice que mi problema para tragar me ha llevado a perder peso, tragar sólidos me supone un esfuerzo extra, tragar pastillas me supone un esfuerzo extra y cuando trago la comida se pega en mi garganta. Entonces, estos son los cuatro ítems tienen mayor asociación estadística y en este estudio pues se hizo una modificación al punto de corte
en lugar de 3 hacerlo mayor a 7, obteniendo una mejor sensibilidad del 75% y una especificidad del 85,9%. Y con este aumento en el punto de corte, pues va a clasificar en mayor proporción a los pacientes que tienen disfagia, con un área bajo la curva de 0,891. Vamos a tener que, si esta herramienta la podríamos utilizar en pacientes con alto riesgo en las unidades hospitalarias. Este es un estudio que se realizó por el doctor Vidal Casariego, en donde como conclusión se encontró que el IT10 tiene una utilidad muy limitada en las unidades de hospitalización, debido a que hay una alta tasa de pruebas no realizables, especialmente en los pacientes que tienen mayor riesgo de disfagia. Entonces, es poco sensible, sobre todo en pacientes que están hospitalizados. Una vez que tenemos a nuestro paciente con disfagia, vamos a tener a realizar una exploración, aparte de lo que ya comentábamos, una evaluación muscular. Los músculos de la boca van a ser muy importantes. Esto generalmente lo hace foniatría. Entonces, en cuanto a los músculos de la boca, tenemos que observar que nuestro paciente cierre bien los labios. Le podemos pedir que contraiga y protuya los labios. En cuanto al bucinador, le vamos a pedir al paciente que comprima las mejillas y las introduzca hacia adentro de su boca. En cuanto a los músculos de la masticación, pues vamos a hacer la apertura de la mandíbula, el cierre de la mandíbula, desplazamientos laterales y la protrusión de la mandíbula para valorar la, estos músculos de la masticación. En cuanto a los músculos de la lengua, pues hay que pedir, observarla cómo está en reposo, si tiene alguna desviación o no. Posteriormente hay que pedirle al paciente que protuya la lengua fuera de la cavidad oral y va a ser positiva cuando ésta vaya más allá de los labios, la desviación de la lengua hacia los laterales, pedirle al paciente que retraiga la lengua, la elevación posterior, es decir, mostrar la parte posterior de la lengua, el acanalamiento de la lengua o, como comúnmente decimos, hacerla taquito. Generalmente, si este está alterado, pues no va a generar pues algún diagnóstico, porque generalmente pues este va a ser de herencia dominante, y el doblado de la lengua para generar un borde entre ella. Los músculos de la faringe, hay que pedir al paciente que diga A en tono alto y observar la contracción de la pared posterior de la faringe. Si es nulo, vamos a proceder a realizar el reflejo faríngeo. Una vez que tenemos esta, pues vamos a vamos a realizar el reflejo faríngeo, perdón, que consiste en estimular la parte posterior de la faringe. Y si tenemos, si queremos observar durante la deglución, podemos sostener levemente la laringe sobre el cartílago tiroides para determinar qué tanto recorrido tiene, y también deberemos de valorar los reflejos, ¿no? Tanto el nauseoso como el tusígeno. Una vez ya realizado esta valoración, vamos a continuar con la exploración clínica. Aquí tenemos varios estudios. Uno de los que más conocemos es el test de volumen viscosidad. Este es uno de los tests más seguros, rápidos y precisos. Tiene una sensibilidad del 88% para alteraciones de la seguridad, 100% de sensibilidad para aspiraciones y 88,4% para la alteración de la eficacia de la deglución. Entonces, este es un algoritmo escalonado donde vamos a iniciar primero con viscosidad de néctar a diferentes volúmenes de 5, 10 y 20. Si el paciente puede deglutir hasta el 20, va a pasar hacia la viscosidad líquida, o sea, a la viscosidad que le va a generar o más difícil. Sin embargo, si el paciente tiene alguna alteración al nivel del 5 o el 6, vamos a pasar directamente a la viscosidad pudín, que debería ser más fácil para el paciente, y valorar si tiene una deglución segura. Igual va a ir por volúmenes de 5 al 20, y pues va a terminar cuando completemos, por ejemplo, si puede controlar todos los pasos o si se tuvo que saltar a la viscosidad pudding. Vamos a tener que también debemos valorar el inadecuado sello labial, los residuos orales que tenga nuestro paciente, degluciones excesivas o que tenga muchos esfuerzos, la sospecha de residuos faringios, sobre todo que el paciente nos refiera o que nosotros al momento de auscultar la laringe tengamos esa sospecha.
la regurgitación nasal, ya sea de líquidos o alimentos, y que nuestro paciente presente voz húmeda o tos, y una disminución de la saturación del 3 al 5%. Entonces, generalmente esta prueba la hacemos con un oxímetro de flujo. También vamos a tener, en cuanto a la evaluación diagnóstica, a veces no tenemos que realizar toda esa prueba, únicamente con la prueba de ingerir de 1 a 5 mililitros de agua, nos va a dar una sensibilidad y especificidad del 71 y 91%. Y si nuestro paciente puede beber de 90 a 100 mililitros de agua, pues va a tener una sensibilidad del 91 hasta el 53%. Vamos a tener que hay pocas definiciones en cuanto a la consistencia de los alimentos. Generalmente estas van a estar definidas por milipascales. Los líquidos van a ser aquellos que van a tener menos de 50 milipascales. Los néctares cerca de 200 y el pudín una consistencia de los 1700 kilopascales. Para lograr una textura de néctar, vamos a tener que poner 100 mililitros de agua en 4.5 y 4.5 gramos de espesante. Y para lograr la textura de pudín, 100 mililitros de agua y 9 gramos de espesante. Vamos a tener que existen nuevos protocolos, aparte del que comentábamos anteriormente, que únicamente es una deglución modificada con agua. Y vamos a tener que va a tener una sensibilidad y especificidad buena del 70 hasta el 88%. En cuanto a la evaluación por métodos instrumentales, vamos a tener a la videofluoroscopía. Este va a ser el estándar de oro, va a determinar la eficacia, la seguridad de la deglución. Este se va a obtener imágenes laterales del paciente mientras deglute bolos con contraste hidrosoluble. Requiere el esfuerzo de mover al paciente a sala de rayos X y el paciente tiene que permanecer o capacidad de permanecer sentado. Aquí tenemos un ejemplo de una videofluoroscopía en donde en la imagen 1 observamos pues el basal del paciente. Aquí cuando se le da el bolo con contraste hidrosoluble con una penetración a nivel laríngeo y en una fase más avanzada a nivel traqueal y todo el estudio. En cuanto a los métodos instrumentales, pues también tenemos la fibrolaringoscopía. Este se va a generar con un fibroscopio y aquí vamos a dar al paciente diferentes alimentos con diferentes texturas y con colorante alimentario. Va a tener una alta sensibilidad para detectar aspiración comparado con la videofluoroscopía del 0.88%, mayor sensibilidad para la penetración y mayor sensibilidad para el residuo postdeglutorio. Se puede realizar, o la ventaja es que se puede realizar en la cama del paciente. Tiene que tolerar el paso del endoscopio a nivel nasal, va a tener un riesgo de sangrado nasal y puede generar mayor agitación psicomotriz en aquellos pacientes que ya tienen alteraciones de la conciencia. Este es un ejemplo de una fibrolaringoscopía. En la imagen 1 observamos previo a la deglución. En el número 2 observamos que el paciente tiene residuos a nivel valecular en diferentes grados, a nivel de las cuerdas vocales, a nivel de la valécula y a nivel de los senos piriformes. En cuanto al abordaje diagnóstico de la disfagia, pues lo más importante va a realizar una historia médica completa, una exploración física y un cribado básico de IT-10. Aquí vamos a encontrar aquellos pacientes que sean vulnerables, ya sea en medicina interna, geriatría o neurología, y el médico enfermero responsable va a tener que solicitar la valoración por ya sea el especialista en la deglución o el dietista, hacer un examen clínico completo, como ya vimos, el test de volumen viscosidad o algún otro test. Si tiene alteración de la seguridad o detectamos una alteración de la seguridad, pues el siguiente paso sería hacer una videofluoroscopía para buscar signos de alteración de la seguridad y eficacia, aspiración frente a penetración, una respuesta deglutoria y nos va a brindar la mejor estrategia para el tratamiento y manejo. Y vamos a evaluar constantemente, ya sea con el test volumen viscosidad o el IT-10. En cuanto a a los recursos diagnósticos que podemos utilizar, este artículo me pareció muy interesante porque dependiendo de los recursos que tengamos, por ejemplo, nosotros que somos de recursos limitados,
tenemos que realizar la anamnesis, el examen físico general y la prueba minutada de deglución con agua, es decir, o la prueba con alimento sólido. Si tenemos ya acceso a más recursos, la nasoendoscopía para problemas estructurales o, en dado caso, una manometría faringoesofágica y ya estudios de última generación, pues el estudio videofluoroscópico de la deglución, resonancia magnética, PET-CT de tórax o manometría de impedancia. En cuanto a los algoritmos diagnósticos de disfagia, si tenemos un paciente que tiene alteraciones para la deglución de líquidos y sólidos, estaría indicado en sospecha de que tenga alguna alteración esofágica, la realización de una biopsia. Si este tiene alguna anormalidad, pues le vamos a dar el tratamiento como tal. Si tiene algún síntoma asociado de regurgitación o reflujo, pues vamos a iniciar con tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones por 8 a 12 semanas. Si hay una respuesta, pues lo vamos a clasificar como una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no hay síntomas asociados de regurgitación, una manometría. Si identificamos alguna alteración o desorden de la motilidad esofágica, pues le damos el tratamiento que requiere. Si no, y si tiene síntomas proximales, consideraremos el diagnóstico de disfagia funcional o hipersensibilidad. Incluso podemos realizar un trago de bario para encontrar alguna normalidad estructural. En cuanto a los recursos diagnósticos a utilizar en la disfagia esofágica, pues aquí los que podemos utilizar pues sería la anamnesis, examen físico general, el esofagograma varitado y si tenemos más recursos, el fibroesofagografía con toma de biopsias para diagnosticar alguna enfermedad como esofagitis eosinofílica, la manometría esofágica de alta resolución, la centellografía, el PET-CT y la ecografía esofágica. En cuanto al manejo de este grupo de pacientes, pues vamos a tener algunas intervenciones que van a ayudar a prevenir las complicaciones. Entre ellos tenemos el mantener al paciente en una posición sentado de 60 a 90 grados, nunca dejar solo a una persona que tiene dificultades para deglutir, evitar distracciones durante la deglución, ya sea televisión, radio o pláticas. El cuidador deberá dar información sobre el alimento, es decir, la composición y las propiedades organolépticas, dar una cucharada de alimento solo hasta que ya tenga la boca vacía, comer con calma y mantener la rutina en cuanto a horarios, estancia y utensilios, y posterior a la comida mantener una postura erguida durante 30 minutos. En cuanto a las intervenciones, pues también tenemos el tratamiento rehabilitatorio, pues este va a ser conseguir una alimentación oral y deglución segura mientras se mantiene la hidratación y la nutrición adecuada. Del 60 al 80% de los pacientes pueden mantener una deglución aceptable tras la rehabilitación. Y aquí la pregunta sería si estos pacientes que tienen EBC y enfermedad de Parkinson tienen la misma efectividad. Aquí sobre todo va a depender del inicio de la rehabilitación, si es temprana en el EBC y en la enfermedad de Parkinson. Y el pronóstico del paciente debe dictaminar si es candidato o no a la terapia de rehabilitación. Eso va a ser pues muy particular de cada paciente. Si tenemos un paciente con disfagia y tiene un nivel de conciencia malo, una capacidad cognitiva inapropiada o un grado de severidad de la disfagia a moderado, pues vamos a utilizar técnicas compensatorias como los cambios posturales, la modificación de volumen o la velocidad de administración de los alimentos, modificaciones en la textura, empleo de prótesis dentales y técnicas de incremento sensorial. Si en cambio nuestro paciente tiene un nivel de conciencia bueno, una capacidad mental cognitiva buena y un grado de disfagia leve o moderado, pues tenemos que utilizar maniobras deglutorias, deglución supraglótica y algunas otras maniobras. En cuanto a las medidas adaptativas o compensatorias, pues vamos a tener la alimentación consciente, evitar alimentos que puedan causar disfagia, que el paciente mastique con cuidado, cortar los alimentos en trozos más pequeños, beber líquidos para diluir el bolo alimenticio, comer despacio, lubricar con salsas los alimentos, tomar bocados más pequeños, dieta blanda mecánica para
contrarrestar el deterioro de la masticación, dieta de consistencia modificada para líquidos o para sólidos, dieta en puré y dieta de degustación, es decir, a las preferencias del paciente. En cuanto a las alteraciones, pues vamos a tener que dependiendo de la alteración, pues vamos a preferir algunas otras consistencias. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen disminución de la movilidad lingual, pues inicialmente la consistencia más recomendada pues va a ser líquidos espesos y después los líquidos finos, evitar sólidos excepto puré. Y en caso de que nuestro paciente tenga una disminución del cierre de la vía aérea, pues tenemos que preferir pudín o comidas espesas y evitar los líquidos finos. En cuanto a las modificaciones de las dietas, pues va a haber múltiples, puede ser consistencia de pudín, de miel o néctar. Lo que se ha encontrado en cuanto a la modificación de la dieta es que cuando modificamos la dieta va a haber una disminución en la ingesta calórica y proteica de este grupo de pacientes con una reducción de 6.000 kilocalorías o kilojoules, perdón, a 3.800 kilojoules en los pacientes que tienen dietas modificadas y una disminución de la ingesta de proteínas de 60 a 40 gramos. Y a largo plazo, pues no va a haber diferencias significativas en los eventos de aspiración a 3 meses en pacientes con demencia tras el cambio de la consistencia líquida. Entonces, tendríamos que evaluar qué pacientes pueden ser candidatos y si el paciente está dispuesto a aceptarlo, entendiendo que el beneficio, pues, no es tan importante. Vamos a tener que también existen diversas estrategias posturales. De estas ya no las vamos a mencionar, pero dependiendo del tipo de alteración que tenga nuestro paciente, sobre todo la cabeza hacia adelante o hacia atrás, o si tiene alteración de la deglución, podemos girar la cabeza y esto va a aumentar la seguridad. En cuanto a las vías de alimentación, en aquellos pacientes que no puedan cumplir sus requerimientos, pues si tienen un aparato digestivo funcional, pues y tienen un buen pronóstico, pues estaría indicado colocarles alguna sonda enteral. Entonces, la sonda nasogástrica, sobre todo en aquellos pacientes que van a tener este soporte nutricional por corto periodo de tiempo, que tienen una disfagia aguda y que va a ser de pronóstico favorable, pues únicamente con una sonda nasogástrica, la sonda nasoyeyunal, sobre todo recomendada en alteraciones anatómicas y funcionales del estómago y riesgo de broncoaspiración. La sonda de gastrostomía se recomienda sobre todo en pacientes que van a tener esta nutrición enteral por largo periodo de tiempo, ya sean enfermedades progresivas o crónicas. La sonda de yeyunostomía en pacientes que necesiten nutrición enteral de larga duración y que tengan un riesgo alto de aspiración. En cuanto a otras intervenciones, pues existen diversas terapias como la estimulación periférica, ya sea farmacológico o eléctrico, estimulación central no invasiva, ya sea por estimulación magnética transcraneal o estimulación eléctrica transcraneal. En cuanto al pronóstico, pues las principales complicaciones van a resultar de estas, la neumonía por aspiración, la desnutrición y la deshidratación y otras complicaciones, ¿no? Puede generar ansiedad, depresión, aislamiento y miedo a la alimentación. Un punto importante a considerar es la presencia de la disfagia sarcopénica. Es una patología que se ha descrito recientemente con un moderado avance en su entendimiento. Vamos a entender, como ya bien sabemos, la sarcopenia va a guardar una estrecha relación con la salud muscular y sobre todo con la disfagia orofaringea, porque los principales músculos implicados en la deglución pues tienen un origen embriológico similar y en el cual pues también van a sufrir sarcopenia. Hay diversas evidencias clínicas en múltiples estudios entre la asociación de la atrofia de los músculos de la deglución, la disminución funcional, el índice bajo de masa corporal y la sarcopenia. Vamos a tener que este va a ser un continuo. Si tenemos un paciente con disfagia, va a tener una ingesta oral disminuida, lo cual va a generar en malnutrición, la pérdida de la masa muscular que lo va a llevar a sarcopenia y la sarcopenia va a generar una disminución en la fuerza muscular de los músculos que participan en la deglución y así continuando un ciclo vicioso. Actualmente ya existen criterios diagnósticos para la disfagia sarcopénica, los cuales son los siguientes. El primero, la presencia de disfagia. El segundo, la presencia de sarcopenia a nivel corporal.
El tercero, que los estudios de imagen sean consistentes con pérdida de la masa muscular de los músculos de la deglución. El cuarto, que se excluyan otras causas de disfagia. Y la quinta es que la sarcopenia se considera la causa principal de la disfagia. Aquí vamos a tener tres posibles diagnósticos. El diagnóstico definitivo, si cumple diagnósticos del 1 al 4. El diagnóstico probable, si cumple 1, 2 y 4. Y el diagnóstico posible, si cumple 1, 2 y 5. Vamos a tener diversas herramientas para valorar la disfagia sarcopénica. Entre ellas, pues vamos a encontrar la masa muscular, ya sea medida por densitometría ósea o bioimpedancia, la fuerza muscular por dinamometría, el performance físico, ya sea por la prueba de la caminata de 6 minutos o el SPPB, la función de la deglución, ya sea por algunos cuestionarios como el IT-10, la fuerza muscular, como algunos instrumentos que utilizan sobre todo la presión a nivel lingual y la masa muscular a nivel de los músculos de la deglución, que podría ser ultrasonografía o resonancia magnética. En cuanto al algoritmo diagnóstico de esta entidad clínica, pues vamos a tener aquellos pacientes arriba de 65 años que siguen instrucciones en los cuales van a tener una fuerza de presión disminuida o una disminución baja de la velocidad de la marcha, lo cual nos va a hacer sospechar que tengan una alteración relacionada con sarcopenia. Si realizamos estudios de masa muscular en general y tienen una baja masa muscular por cualquiera de los métodos, pues vamos a valorar la función de deglución. Si hay una disfunción, pues, y la causa es obvia hacia que es por sarcopenia, pues vamos a considerar este diagnóstico. Y si cualquiera de estos es no, pues no cumpliría con los criterios de disfagia sarcopénica. Aquí, una vez realizando la sospecha, podemos realizar la prueba de la deglución y la prueba de la presión lingual, sobre todo si es menor a 20 kilopascales, pues nos va a dar el probable diagnóstico de sarcopenia, de disfagia sarcopénica, perdón. Hay algunas otras alteraciones y puntos de corte que podemos utilizar. Y estos son los estudios que se están utilizando actualmente. Este dispositivo del lado izquierdo tiene un globito, el cual el paciente se le pide que lo presione contra su paladar o detrás de los dientes superiores. Y si es menor a 20, pues es compatible con disfagia sarcopénica. Existen algunos otros estudios que van a medir la masa muscular, más recientemente el ultrasonido y la resonancia magnética. Del ultrasonido, pues existen diversas técnicas, de los cuales pues podemos dividir diversos músculos que están presentes en la deglución. Una vez que tenemos la alteración o de disfagia sarcopénica, podemos utilizar diversas alteraciones, como lo sería la terapia rehabilitatoria, la terapia física, la terapia ocupacional, una, un consumo adecuado de kilocalorías y de proteínas y las estrategias de la modificación de la dieta que también van a ser importantes en este grupo de pacientes. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Todo bien, gracias. Fue muy completo, muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan de la clase de disfagia de geriatrius? ¿No entraron? Creo que no la vi. ¿Tu estrella? Yo tengo flashazos porque hay muchas cosas que mencionó Rick que ya habían venido en la expo, pero así que recuerdo exactamente, no. ¿No? ¿Tú, Lena, te acuerdas?
No, doctor, justo era lo que le decía a Ana, que yo no me acuerdo haberla visto, pero la voy a buscar. A ver, ahí voy. A ver, espérenme tantito y ya. No, eres. A ver, déjenme compartir. Un minuto. Me parece que ya. Carencia, pero aún así no es capaz de poder gestionar completamente todo lo que, ¿cómo se llama?, el contenido, digamos, de líquido que yo le estoy poniendo. Inclusive, aunque aquí todavía no existe, ¿cómo se llama?, entrada, penetración hacia el vestíbulo del orificio, de todos modos, la cantidad que existe sobre la epiglotis y sobre, ¿cómo se llama? El vestíbulo laríngeo, cuando el paciente tragas lo suficiente como para que pueda toser, y así lo hace, ¿no? Entonces, pues eso se hace, digamos, teniendo cuidado de que no exista penetración, ¿no? Se va haciendo, digamos, con 5, 10, 15, 20 mililitros, ¿no? Me voy a adelantar 2 segundos. Aquí, por ejemplo, lo que pueden ver es que la leche se queda, digamos, atrapada en el moco ¿cómo se llama? Que se encuentra haciendo inclusive hasta lianas sobre el epiglotis y la parte posterior de la hipofaringe, y sin embargo el paciente, pues, no lo siente, ¿no? Ni siquiera lo aclara. Entonces, un tantito. Aquí lo que hicimos fue hacer la valoración después de lo que yo les decía del método de pooling de líquido. Se hace la valoración con lo que es el sólido. Aquí el paciente ya después no pudo tragar completamente el líquido, sino con los residuos del líquido que quedó, se empezó a probar el sólido, porque digo, después ya fueron como 6 intentos de tratar de aclarar, digamos, cómo se llama la zona, se siguen quedando los residuos, se da, digamos, una cuarta parte de la galleta, el paciente, digamos, la traga, deja ¿cómo se llama? Deja bastante residuo dentro de lo que es la molécula y lo que sería la región del seno piriforme, y bueno, pues el bolo rojo no lo termina ¿cómo se llama?, de pasar. Está en YouTube, ahí lo encuentran, buscan disfagia geriatrix y ahí está, porque está bueno bueno, no tanto por lo que dice, porque a veces ya ves pero está bueno por los videos que pone y las técnicas que usa para la rehabilitación y el tratamiento. Ella es especialista en disfagia. Estuvo bien esa plática porque los videos están muy buenos, ¿no? Los ejemplos que ponen. Entonces vale la pena que le echen una vista. ¿Algún otro, tiene alguno, perdón, algún otro comentario? Mira, Elena no tiene disfagia. Yo no tengo disfagia. Muy bien, perfecto. Creo que pues justo disfagia es una de las partes que más nos toca. Últimamente hemos tenido muchos pacientes que tienen o en el curso de la enfermedad cursan con disfagia, y pues que es necesario que los valore foniatría. Le estaba diciendo a Ana si valdrá la pena tener una mini rotación en foniatría para valorar pues todas estas pruebas de deglución que al final de cuentas, como nos decía Ricardo, se pueden hacer en la cama del paciente.
y pues en realidad son sencillas cuando son las clínicas, ¿no? Y tener en cuenta también la disfagia que se presenta después de 6 días de que el paciente está intubado. Incluso algunas bibliografías dicen que con 48 horas de intubación el paciente ya aumenta el riesgo relativo de disfagia. Y eso es algo que pues yo de manera personal pues no siempre valoro. Pues ya. Ya. También hay que considerar la disfagia en el cuidado paliativo, ¿no? Ujú. Sí. Sí, no sé qué tanto, sobre todo en cuidado paliativo, ustedes envíen a un procedimiento invasivo o pongan sondas, por ejemplo. O- Generalmente no, Generalmente pero no. Ok. Ajá. depende Bien. del caso. A veces también puede dar como mucha tranquilidad a la familia, pues, a veces se puede considerar. O aunque estén cuidados paliativos, si el pronóstico es mayor a 6 meses o tiene algún otros tratamientos, pues podría ser considerarlo. ¿A gastro? Que no tenga criterios de terminalidad, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser paliativo, pero no se termina, como dice Ricardo. Y ahí han mandado pacientes, no sé qué tanto hacen ahí la gastro por endoscopía. No, sí, generalmente sí. Hasta sí, sí, sí lo hacen bastante. Ajá. ¿Y cómo ven ustedes cuál es la epidemiología de eso ahí en su hospital? Me ¿De la refiero, disfagia? no, de la gastro, de la sonda, pues. Pues ¿A creo qué? creo que depende mucho como de los insumos que hay en el hospital, porque me parece que endoscopía es un servicio o el aparato, la torre de endoscopía es subrogada o lo prestan o algo así y no siempre está disponible. Pero cuando el endoscopio está funcional, la mayoría de las gastros son por endoscopía y hay una temporada en la que el endoscopio no sirve y todas son abiertas. Lo que no me he fijado, pues, es pues, la disfunción que existe entre una u otra forma pues, de aplicación. Sí, 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 sí. Pues Sí, sí. de elección. Pero les va mal, o sea, casi todas las gastrostomías que hacen acá abiertas, sobre todo si son pacientes, pues no digo que de nosotros, porque de interna también, si están sarcopénicos y así, la verdad es que luego les fugan un montón y más porque no hay sondas, o sea, no hay sondas especiales para gastrostomía y lo que hacen es que ponen una Foley, le inflan el globo, pero pues no son sondas especiales, o sea, deberían de tener doble globo para que, o sea, no genere de manera adecuada la cicatrización sin que fugue, pero pues no, la verdad es que luego se le salen y empieza a infectarse la herida y así pues. Entonces, pues por eso no están tan padres porque pues ponen sondas Foley. Ok. Sería interesante que vieran ustedes cuál es o sea, cómo tratan la disfagia ahí en el hospital, ¿no? O sea, no solo lo que hacen ustedes, sino los pacientes, por ejemplo, que tienen sondas, cuál fue la indicación y sería muy interesante que hicieran un estudio prospectivo de que cómo les fue, ¿no? ¿Cómo les fue? Claro, tendrían que ver las enfermedades asociadas, la causa de eh, por qué le hicieron la gastro, qué complicaciones tuvo, como dice Ana, en fin, ¿no? Sí sería muy interesante que lo tuvieran ese estudio epidemiológico, ¿no? Sí. Hay unas ondas muy buenas, como dices tú, de gastro inclusive se pueden poner abiertas, pero las que usamos de gastro por endoscopía. Sí, yo he entrado a varios procedimientos, ya casi ya, si tuviera el endoscopio, con permiso, yo lo puedo, no es cierto. Pero sí a varios procedimientos, yo soy el que paso la sonda, ¿no?
porque es un orificio realmente muy pequeño el que hace el endoscopio, y las ondas no son tan caras, fíjate. No, las hace Abbott. Inclusive no sé si se pueda con ustedes, en lugar de la Fole, que platiquen con el familiar, no sé si eso se valga, y que la Sí, compren. a uno de nuestras pacientes sí se la compraron los familiares, pero lo malo es que era error, o sea, como que fue error de fábrica y se rompió uno de los globos, el que estaba dentro. Entonces se le salió y volvió al hospital así pues otra vez, para que le Oh, volvieran a poner una sonda. pues le tocó mala suerte, hombre. No, las ondas nosotros estaban bien, duraban mucho tiempo y bien. Pero cada vez pongo menos yo, ¿no? Cada vez pongo menos. Bueno, pero bien, sería interesante eso. Ok, ¿alguna otra cosa? Mañana, ¿qué van a ver? Me toca a mí exponer lesiones por presión, doctor. Ok. ¿Vieron lo del caso clínico que les mandé? Ah, ¿quiere que lo revisemos mañana o hasta la próxima? Yo sé, depende, ustedes díganme, ustedes son los que deciden como quieran, ¿eh? Pues si quieren mañana podemos revisarlo. A ver qué dicen los demás, porque el chiste es que lo hayan leído y lo hayan consultado, e inclusive que entren como médicos de interconsulta, ¿no? Dando sus opiniones, esa es la idea, para sacarle provecho a ese caso, sí vale la pena pues que lean, ¿no? Quieren, lo vemos la semana próxima. Vean ustedes, léanlo, lean todo, sobre todo el diagnóstico diferencial. Qué interesante, ¿eh? Qué Sí, doctor. interesante. Sí. Bueno, ok. Es, ¿quién va? Va, Elena, ¿verdad? Bueno, pero ¿estás vacunada, Elena? Sí. ¿Influenza y COVID? Sí, sí, sí estoy vacunada, pero